Ayer José Emilio Pacheco estuvo en una conferencia dentro de una serie de actos culturales. Comenzó el 12 de marzo y termina el 8 de octubre de 13 en la Dirección de Estudios Históricos. Durante su intervención, el poeta y novelista hizo un repaso por buena parte del siglo XIX, abordando aspectos tanto de la historia de México como de la historia universal, deteniéndose en Napoleón, en Miguel Hidalgo, en Félix María Calleja. Dice que ya está jugando horas extra. Yo a Lara también le oí que decía, yo ya estoy viviendo horas extra. No es tan grande. ¿En dónde fue el Colegio Nacional? Sí. No, en la de dirección de... En Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo a Tintán oí que decía de Lara, ¿cómo? Estoy muy flaco para estar muerto y estoy muy gordo para estar vivo. El autor de Morirás lejos habló de los huesos de venado que encontraron en la columna de la Independencia, así como los restos de una mujer en la urna que correspondía a Mariano Matamoros. Fue una pachanga, esa acción de imperdonable que Calderón Hinojosa se metiera con este tipo de asuntos, hombre. ¿Qué necesidad hay de exponerse al ridículo como resultó la veneración? Pues de la sublime al ridículo. Sí, mucha escolta del colegio militar, de los cadetes, solemne, todo, se bañaron para escoltar huesos de venado ya. Luego, yo creo que en este caso al señor Calderón no le importaba mucho el resultado de su averiguación, sino el gesto mismo para poder lucirse, para mostrar su preocupación por los símbolos patrios. Y luego los expusieron en el Palacio Nacional, abrieron el Palacio Nacional a la gente y uno podía ver las urnas de cada uno de ellos. Se repite el hallazgo de Eulalia Guzmán, ¿no? No, tiene otro tamiz ese. En aquella ocasión Echeverría ordenó que esos eran los restos de Cuauhtémoc. Alemán. Todos los historiadores. Fue en tiempo de Alemán. Valdés. Había huesos de diferentes... exacto. Y era un indígena gigantesco, de más de 2 metros, algo por el estilo. Y por un decreto de Echeverría se decidió. No, Miguel Alemán. Te lo juro que fue Miguel Alemán. Porque Eulalia Guzmán ya había muerto en tiempo de Echeverría. Eso ya estaba. Hubo 2 dictámenes. Uno favorable y uno en contra. El de Miguel Alemán impuso que fueran los restos de Cuauhtémoc. Puede que tenga razón, 48, pero... eso. Todavía lo duda, Pues, no, sí lo dudo, ¿sabes por qué? Porque la semana pasada precisamente estaba leyendo sobre eso. Sí. Y estaba leyendo y decía que por decreto de Echeverría. No dudo que tenga razón. Tal vez fue después el decreto. Yo recuerdo Ixcateopan, sí. y la información de que esta mujer había ido siguiendo poco a poco relatos de los más viejecitos, es decir, de viva voz, ¿no? Y que así fue como llegó al templo en donde supuestamente, pero luego encontraron osamentas de infantes también. Sí, estaba revuelto. Y lo que encontraron fue una placa de zinc donde decía Rey Guatemo. Entonces lo sacan. Quién sabe, tal vez entre esos en efecto algún resto de Cuauhtémoc, pero el primer dictamen fue negativo. Entonces ordenaron otro inmediatamente. Otros restos que estuvieron ocultos durante años y años por el resquemor, ¿no?, de que fuera a provocar, fueron los de Cortés, Hernán Cortés, hasta que, pues recientemente, que sería también 50 por ahí, es cuando se acepta que son... Bueno, lo que pasa es que se arma un lío, porque resulta que los huesos
están deformes, es un personaje deforme y corcovado que no corresponde a la descripción que todo el mundo hizo de Hernán Cortés hasta su vejez. Entonces, Diego Rivera da por bueno ese dictamen y dibuja con un Cortés contrahecho, narigón, jorobado, que no hay ninguna descripción que apoye esa imagen que está en los murales del Palacio Nacional. Iba tras la mención a Diego Rivera, que efectivamente lo pinta como un sifilítico contrahecho. Y hay retratos de él ya en sus últimos días que pues, está normal, ¿no? Él muere en España y ordena como última voluntad que lo traigan y lo ponen en ese que se supone que fue el primer hospital que construye, que todavía subsiste aquí el Hospital de Jesús el de Jesús en 20 de noviembre. Entre 20 de noviembre. Sí, y ahora da las dos calles. Sí. Salió un libro en que asevera que fue la verdadera conquista de la Nueva España de Bernal Díaz en realidad la escribió Cortés, pero es imposible. Cortés muere en 1548, y Bernal Díaz muere hasta 1580 y tantos. Está firmado por Bernal Díaz, hay retratos de Bernal Díaz, todas las experiencias corresponden a alguien que sobrevive a Cortés y que lo critica horriblemente. Entonces, no encuentro cómo alguien puede pensar eso. No. Incluso lo escribe precisamente para desmentir a los que sin ser testigos estaban aportando datos falsos. El señor que escribió la obra esa en la que le atribuye a Hernán Cortés ese escrito, dice que el otro señor, el autor, el presunto autor, en primer lugar era analfabeta y era un soldado de línea. ¿Bernal Díaz del Castillo? Sí. Era analfabeta y no sabía escribir y además era soldado de línea. En fin, lo degrada pero mucho. Es que dice muchas cosas. Era analfabeta, era quién sabe qué, y no existió. Bueno, es como aquel que mi perro no pudo haber mordido a la señora. Porque esta enseña, estaba educado, estaba encadenado y no tengo perro. No tiene ni pies ni cabeza. Está muy bien escrito, pero no tiene ni pies ni cabeza. Porque dice, esto es muy creíble, pero eso demuestra qué hábil era Cortés para fingir que alguien más está escribiendo el libro. Bueno, entonces... Parte de la idea de que Cortés escribió cartas de relación muy detalladas y que se parecen un poco a lo que hace Bernal, pero pues eso no tendría por qué... Están describiendo lo mismo. Están viendo lo mismo, no tendría por qué ser una base. Pero sí da esa idea de que Cortés era muy inteligente y era un tipo que leía por su físico. Era bachiller. Pero su físico es lo que lo define como lo que llamamos ahora ratones de biblioteca. Bueno, pues no era un tipo guapo, no era un tipo que destacara en los lugares. Y por eso era un tipo que estudiaba mucho. Ahora, la acusación de que era analfabeto, Bernal Díaz, bueno, se quita, ¿no? Es decir, se cura. Pasan 3 años de estudio para dejar de ser analfabeto. Puede narrar a alguien que escriba, porque él fue testigo presencial.